Bienvenido a mi podcast The Traveling Flaneur, donde hablo de la economía, política, historia y cultura de los lugares que he visitado. También te doy consejos de viaje, te digo qué sitios recomiendo visitar, qué cosas hacer y dónde comer. La vida de un flaneur es la vida de un observador, la de una persona que vaga sin rumbo, con los ojos siempre abiertos ante cualquier oportunidad. Es una persona que no tiene afán y prefiere el camino al destino. Creo que en este mundo tan apresurado en el que vivimos, hacen falta más flaneurs y espero que disfrutes este podcast desde la perspectiva de un flaneur viajero. Hola, bienvenido a Europa. Este es uno de los continentes que mejor conozco en todos mis viajes y por eso quería comenzar mis episodios con algunos destinos que no son tan turísticos como París, Roma o Madrid y por eso decidí llevarte de primero a los Balcanes. Pero como esta es una zona tan interesante histórica y culturalmente, voy a hacerle un episodio introductorio solamente a esta región. Los Balcanes son todos los países que están en la península balcánica, obvio, pero es básicamente el sureste de Europa. Entonces acá se incluyen países como Albania, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Grecia, Kosovo, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia y Eslovenia. Yo tuve la fortuna de viajar a todos estos países y aprender sobre su diversidad cultural que está reflejada en la coexistencia de los diferentes grupos étnicos, las diferentes religiones y también los diferentes lenguajes. Entonces, primero que todo, quiero aclarar que algunos mitos de estos países no son ciertos, pero otros sí lo son. Entonces voy a hacerte una lista de los 4 más populares y vamos a ir recorriendo uno a uno para que veas cuáles son verdaderos y cuáles falsos. El primero es sobre la seguridad. Supuestamente estos países son muy inseguros, pero yo viajé a la mayoría de estos países sola, como mujer, joven, y nunca tuve ningún problema ni me sentí insegura. Existe esta percepción internacional de que estos países son inseguros, de que están en guerra o cosas así, más porque tienen toda esta historia del desmembramiento de Yugoslavia y las guerras de los 90 que sí fueron horribles y marcaron indeleblemente la región. Pero hoy en día, estos países son muy seguros para visitar. Y, aunque no hay aquí todavía un ideal político que sí hemos alcanzado, sí está en una situación pacífica por lo menos, y es una región espectacular, por lo que creo que vale la pena visitarla y no dejarse cegar por estos sesgos del pasado. Ahora, entonces, el segundo mito sobre los posibles desafíos políticos, este sí es real. Muchos de estos países están haciendo todo lo posible por unirse a la Unión Europea para así ganar una mayor aceptación del resto de Europa, así como una mejor imagen internacional, pero han tenido muchos problemas en este camino. La Unión Europea no ha dejado que muchos de estos países se puedan unir porque no todos los países que están actualmente en la Unión los quieren dejar entrar, o también porque se les percibe como inestables política o económicamente. Entonces, aunque esta es una de las mayores prioridades para la mayoría de los países, excepto por Serbia, este aún es un desafío muy grande que tienen por delante políticamente, y es ganar la aceptación de los otros países del resto de Europa. Un tercer mito que sí he escuchado, y es falso, es que allá no hay nada que ver. Y este probablemente es el más falso de todos, porque por un lado, los Balcanes son interesantísimos histórica y culturalmente, porque desde los tracios, los ilirios, hasta el Imperio Romano, Bizantino y Otomano, o los eventos recientes como la Primera Guerra Mundial, la disolución de Yugoslavia, o todas estas guerras que te venía hablando de los 90, esta región sí que tiene un montón de historia, la mires desde donde la mires. Es probablemente la región más interesante que yo he visitado históricamente en este aspecto. Pero además, por el lado de los paisajes, ciudades y lugares naturales para visitar, es una región impresionante. Cascadas, lagos, playas paradisíacas, montañas, palacios, acá hay de todo para ver. Esta me parece una de las joyas escondidas de Europa para visitar, y en parte eso es lo que también lo hace un lugar perfecto, porque no hay muchos turistas y los locales son muy amables. Entonces, cada cultura cambiante de cada país lo hace aún más fascinante. Finalmente, el cuarto mito, que en parte es real y en parte es falso, es que esta región es muy barata. Es real que sea barato para los países que la gente normalmente no visita, como Bosnia, Albania, Macedonia, Bulgaria, pero para los países que sí son turísticos de esta lista, por ejemplo Grecia o Croacia,
vas a ver que este no siempre es el caso. Y es más, el Airbnb más caro de todos mis viajes lo he pagado en Santorini o en algunas atracciones y tours en Croacia que también fueron relativamente caras. Entonces, obvio, esto es una región que no puedes comparar con todo el oeste de Europa como Francia o Alemania, que tienen precios altísimos, pero ten en cuenta que vas a encontrar algunas excepciones. Por ejemplo, ya te anticipé, Santorini va a ser extremadamente caro. Sin embargo, si yo tuviera que generalizar, sí es una región que va a ser mucho más barata que el promedio. Y por eso yo también pude viajar por tantos países de los Balcanes. Acá puedes comer delicioso y muy bien por menos de 5 euros en la mayoría de las ciudades, que no son extremadamente turísticas. Además, puedes hospedarte en lugares increíbles, puedes ir a los museos y cosas culturales a un bajísimo precio. La verdad, la única dificultad que yo tuve fue con el transporte entre todos estos países, en especial con los que aún tienen algún nivel de conflicto. Entonces, tal vez lo único caro para mí fueron los tiquetes de avión, pero de resto, todos los precios son excelentes. The last thing you want to hear when you need your auto insurance most is, "Thank you for calling. Please listen to your list of 46 possible service options." which is why when you choose USAA Auto Insurance, you'll get great service that is easy and reliable. 24/7 online service for claims, access to roadside assistance, and more, all at the touch of a button. Start getting the service you deserve. Get a quote today. Ability to receive a quote depends on membership eligibility. Membership eligibility and product restrictions apply and are subject to change. USAA means United Services Automobile Association and its affiliates, San Antonio, Texas. Why does this room look amazing? What'd you change? I just got these custom shades from Blinds.com. It's all online, so it's really easy. I remember shopping for blinds. I waited around all day just to get a quote. It took forever. And the worst part, hidden fees. How about you? I chatted with my Blinds.com design consultant on my time. Plus, they make it easy to DIY or add installation like I did. Blinds.com sounds way better. Way better. Shop Blinds.com for up to 50% off site-wide. Rules and restrictions may apply. Ahora, para entender mejor esta región, es importante que entendamos su historia. Y en todos mis próximos capítulos te voy a hablar específicamente sobre la historia de cada lugar y cada país, pero en este episodio introductorio voy a hablarte brevemente sobre la complicada historia de esta región, para que empieces a entender un poco más todo lo que ha atravesado esta península. Y es que todo comienza con la ubicación tan estratégica geográficamente de esta región, porque los Balcanes siempre han sido casi que un puente que une a Europa con Asia por su cercanía, 1, a Turquía, 2, a Rusia y 3, al resto de Europa. Entonces, esta región siempre ha sido muy atractiva para todos los imperios. Y por eso, desde los antiguos, los tracios, los ilirios, hasta la influencia del Imperio Romano y Bizantino, llegaron a ocupar siempre estas tierras. Después, en el siglo XIV, los otomanos conquistaron gran parte de la región y establecieron el Imperio Otomano. Durante siglos, los turcos, para ese entonces otomanos, empezaron a influir en la identidad y la composición étnica de la región. Pero, y esto es súper interesante, el Imperio Otomano nunca impuso sus costumbres, su religión o su idioma sobre sus, entre comillas, colonias, pero esto fue lo que habían hecho los ingleses, los franceses o los españoles cada vez que invadían algún país. Los otomanos, de una manera más inteligente, le dieron la opción a todos los países que ellos invadían de mantener sus costumbres, religión e idioma solamente a cambio de un impuesto. Entonces, esta pequeña razón fue una de las que hoy aún conservamos toda esta enorme diversidad de culturas en los Balcanes, porque todos decidieron conservar sus idiomas, su cocina, la empezaron a fusionar obviamente con los otomanos, pero fue un gana-gana. El imperio ganó más dinero y ellos lograron conservar sus tradiciones. Y esta diversidad aún la ves hoy, porque incluso hoy cada país habla un idioma diferente. A finales del siglo XIX, los movimientos nacionalistas empezaron a surgir y todos empezaron a buscar la independencia y la formación de los estados nacionales. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, se formó el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos en 1918, que más tarde se denominó el Reino de Yugoslavia en 1929. Este nuevo estado unió a varios grupos étnicos, incluyendo los serbios, los croatas, los eslovenos, macedonios, montenegrinos y los bosnios. Después, durante la Segunda Guerra Mundial, Yugoslavia fue invadida y ocupada por las fuerzas del Eje.
La resistencia partisana, que fue liderada por Josip Broz Tito, desempeñó un papel crucial en la liberación del país y estableció entonces la República Socialista Federativa de Yugoslavia en 1945. Tito empezó a buscar unificar los diversos grupos étnicos bajo el lema de la hermandad y unidad. Y la Yugoslavia de Tito consistía en 6 repúblicas socialistas y varias provincias autónomas. Se mantuvo como un país no alineado durante la Guerra Fría, buscando una posición independiente en medio de las tensiones que existían entre el este y el oeste. A pesar de los esfuerzos de Tito, la Yugoslavia socialista empezó a enfrentar tensiones étnicas y económicas, y la descentralización del poder yugoslavo en las repúblicas y provincias autónomas empezó a llevar a los desequilibrios en el desarrollo económico, lo que llevó también a un descontento entre estas diferentes etnias. Con la caída del comunismo en Europa del Este en la década de los 80, empezaron a aumentar todas las tensiones en Yugoslavia. Las demandas de independencia de todas las repúblicas yugoslavas se intensificaron y todas estaban exacerbadas por los problemas económicos, así como el declive de la autoridad central. En los años 90 llegaron todas las guerras famosas, que podríamos resumir en 4. La primera fue la Guerra de Eslovenia, porque Eslovenia declaró su independencia en 1991. Y esto desencadenó un breve conflicto con el ejército yugoslavo. Pero la guerra resultó en la retirada del ejército yugoslavo y en la independencia de Eslovenia, que fue el primer país que se logró salir de Yugoslavia. Pero acá empieza el problema. Eslovenia se logró salir, todos los otros lo van a querer hacer. Después siguió Croacia. Y Croacia era un país mucho más importante porque tenía una gran costa. Entonces la declaración de la independencia de Croacia llegó a unos enfrentamientos étnicos, especialmente en las regiones con población serbia. Esto empezó a desencadenar una guerra croata desde 1991 hasta 1995, cuando hubo una intervención de la comunidad internacional y el alto al fuego que llevó a la paz de este país, así como su independencia. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin, or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Mothers know all about life's tricky transitions. Thankfully, Ollie helps you prioritize wellness through every age, life stage, or magnificent mood change. Need a multitasking multivitamin that keeps up with you? How about an essential prenatal for you and baby? Ollie's got you through it all. Life's tricky. Your wellness routine shouldn't be. Get what you need at ollie.com. Pero después vino lo peor. Bosnia y Herzegovina también se quería salir, pero acá encontrabas una mayor diversidad étnica, porque tenías a bosnios, a croatas y a serbios involucrados. Desde 1992 comenzó el asedio de Sarajevo, del que voy a hablar mucho más adelante, y todas las masacres que hubo en este país, que fueron eventos trágicos y atrajeron la atención mundial. El Acuerdo de Dayton, en 1995, estableció la Bosnia y Herzegovina actual. Y este es el país con la política más frágil porque realmente no hubo ninguna resolución del problema con este acuerdo, por así decirlo. Casi que solo pareció como un alto al fuego, pero algunos serbios aún creen que parte de Bosnia y Herzegovina les pertenece. Y hablando de Serbia, queriendo tomar parte de otros países, esa fue la principal razón detrás de la Cuarta Guerra, la Guerra de Kosovo, en 1998 y 1999. Acá, la represión serbia contra la población albana llevó incluso a la intervención de la OTAN, y la guerra culminó con la resolución 1244 del Consejo de Seguridad de la ONU, así como el establecimiento de la administración de la ONU en Kosovo. El desmembramiento de Yugoslavia dejó una región marcada por la independencia de nuevos estados, pero también de tensiones étnicas. Serbia y Montenegro formaron la última encarnación de Yugoslavia, que fue conocida como la Unión Estatal de Serbia y Montenegro, pero esta se disolvió pacíficamente en 2006. Como ves, la historia de Yugoslavia y los conflictos en los Balcanes reflejan la complejidad de la región y también la interacción entre los factores históricos, étnicos y geopolíticos.
Comprender todos estos eventos va a ser esencial para poder ir a todos los desafíos actuales y apreciar la diversidad y la riqueza cultural de todos los países de los Balcanes. En mis próximos episodios te voy a llevar a un recorrido por todos los Balcanes, de norte a sur, pero antes quisiera cerrar mi episodio con una brevísima descripción de cada uno de los países que vamos a visitar para que empieces a aprender más sobre cada uno de ellos y te emociones por aprender más de su historia y de su cultura. Primero será Eslovenia, un país alpino que es famoso por su belleza natural y también por su capital de Ljubljana, que es tranquila y tiene una arquitectura barroca. Después iremos a Croacia, con su espectacular costa adriática y las ciudades históricas como Dubrovnik y Split, que se volvieron famosas por Game of Thrones. Los parques nacionales como Plitvice también te van a ofrecer cascadas y paisajes impresionantes. Seguiría de acá Bosnia y Herzegovina, que es una cápsula de historia, y Sarajevo, la capital, es fascinante, así como Mostar, que es famosa por su puente histórico. Montenegro es un país bastante pequeño, pero ofrece una costa impresionante a lo largo de la bahía de Kotor, así como paisajes de montañas impresionantes y una arquitectura medieval muy bien conservada. Kosovo es otro país que es pequeñísimo, pero extremadamente importante históricamente, y además las ciudades de Pristina y Prizren son lindísimas. Serbia es un país que en la actualidad aún es controversial. Entonces vamos a explorar varias ciudades de este país y después te llevaré a Macedonia del Norte, que tiene a Skopje como la capital, pero también el lago Ohrid, que es patrimonio de la humanidad. Seguiría Albania, que está en la costa del mar Adriático y Jónico, y ofrece una combinación de playas vírgenes, montañas imponentes y sitios arqueológicos antiguos. Bulgaria también te va a combinar toda la historia antigua con la belleza natural. Y bueno, finalmente Grecia, que creo que es la más famosa de todas por sus islas hermosas y su importancia histórica. Los Balcanes han pasado por procesos de reconstrucción y transformación desde las guerras yugoslavas. Y espero que después de escuchar este episodio introductorio conozcas un poco más sobre los Balcanes. Comenta qué fue lo que más te sorprendió. Comparte mi contenido con alguien más que le encante viajar. Déjame un review para saber qué tal te parece mi podcast y te espero la próxima semana para empezar nuestro recorrido por Eslovenia. ¡Buen viaje!